Si tienes más de 50 años y alguna vez viste tu análisis de sangre con el corazón acelerado al leer PSA, este video es para ti. Porque el problema no es el PSA. Es no entenderlo. Un PSA alto no es una sentencia, no es un diagnóstico y, en la mayoría de los casos, no es una urgencia. Hoy voy a explicarte, con calma y conciencia, cómo leer ese número sin miedo y con inteligencia. Mírame un segundo. Si tienes más de 50 años y alguna vez un médico te dijo, su PSA está un poco alto, y nadie te explicó nada más. Este video puede cambiar la forma en que ves tu salud para siempre. Porque no es el PSA lo que asusta. Es el silencio después del número. Es salir de la consulta con un papel en la mano y 1000 preguntas en la cabeza. He visto a hombres fuertes, empresarios, obreros, padres, abuelos, temblar más ante 3 letras que ante cualquier otro diagnóstico. No por debilidad, sino porque nadie les enseñó a entender lo que realmente significa el PSA. Y déjame decirte algo con absoluta claridad, desde el primer minuto, índice hacia derecha, un PSA elevado no es una sentencia. Índice hacia derecha no es sinónimo de cáncer. Índice hacia derecha y, en la mayoría de los casos, no es una urgencia, sino una señal. Una señal de que tu cuerpo está hablando. Y la pregunta no es, ¿qué tan grave es?, sino, ¿sé interpretar lo que me está diciendo? Vivimos en una época donde los números mandan. La presión, el colesterol, el azúcar, pero pocos números generan tanta ansiedad silenciosa como el PSA. Porque toca algo profundo. La masculinidad, el envejecimiento, el miedo a perder el control. Hoy no voy a hablarte como en un folleto médico. Voy a hablarte como lo hago en consulta, mirando a los ojos, con datos claros, sin rodeos y sin promesas falsas. Este video no es para correr. Es para pensar, para entender por qué el PSA cambia con la edad, porque comparar tu resultado con el de otro hombre no tiene sentido, y por qué muchas veces el mayor error es reaccionar antes de comprender. Si alguna vez sentiste que nadie te explicó esto con calma, si alguna vez te fuiste a casa más preocupado que informado, quédate, porque cuando entiendes tu PSA, el miedo pierde fuerza y la decisión vuelve a estar en tus manos. Ahora que hemos calmado el ruido, hablemos con claridad. El PSA, o antígeno prostático específico, es una proteína que solo producen las células de la próstata. No la produce el riñón. No la produce la vejiga. No aparece por casualidad. Su función es simple y natural, ayudar a que el semen sea más fluido después de la eyaculación. Eso es todo. En un hombre sano, la mayor parte del PSA se queda donde debe estar, dentro de la próstata. Solo una pequeña cantidad pasa a la sangre. Por eso, cuando hacemos un análisis, lo normal es encontrar valores bajos y estables. Entonces, ¿por qué sube? Porque la próstata, como todo en el cuerpo, cambia con los años. A partir de los 45 a 50 años, la glándula suele crecer lentamente. No es una enfermedad, es biología. Ese crecimiento natural hace que más PSA se escape a la sangre. Y aquí aparece el primer gran error que veo cada semana en consulta, índice hacia derecha, pensar que todo PSA alto es cáncer. No lo es. De hecho, estadísticamente hablando, la causa más frecuente de PSA elevado en hombres entre 50 y 70 años es la hiperplasia prostática benigna, un crecimiento no canceroso que afecta a más del 60% de los hombres mayores de 60. A eso se suma algo que pocos explican. El PSA es sensible, pero no es específico. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el PSA reacciona a muchas cosas, una inflamación leve, una infección urinaria, una prostatitis que pasó casi desapercibida, relaciones sexuales recientes, ejercicio intenso como el ciclismo, incluso un tacto rectal cercano al análisis. El PSA no distingue la causa, solo dice, aquí pasó algo. Por eso, interpretar un PSA sin contexto es como juzgar un libro leyendo solo una palabra. La medicina moderna ya no se basa en un número aislado. Se basa en tendencias, en edad, en síntomas y en algo que considero fundamental. La historia de cada hombre. Un PSA de 4 no significa lo mismo a los 48 que a los 68. Un PSA estable durante años no es lo mismo que uno que sube rápido. Y un PSA alto sin síntomas no se interpreta igual que uno acompañado de molestias. Cuando entiendes esto, ocurre algo importante. El miedo se transforma en criterio. Y el criterio te permite decidir con calma. Aquí es donde muchos hombres se pierden, y donde empieza gran parte de la ansiedad innecesaria. Porque el PSA no es un número universal. No existe un valor mágico que sirva para todos. Y, sin embargo, es lo primero que la gente hace.
Compararse. Mi vecino tiene 3, yo tengo 4.5. Algo va mal. No necesariamente. La próstata envejece contigo. Crece lentamente con los años, y ese crecimiento natural hace que el PSA también aumente. Es un proceso biológico, no patológico. Por eso, en medicina usamos rangos orientativos por edad, no para etiquetar, sino para interpretar con inteligencia. Entre 40 y 49 años, un PSA hasta 2.5 nanogramos ml suele considerarse adecuado. Entre 50 y 59, hasta 3.5 nanogramos ml. Entre 60 y 69, alrededor de 4.5 nanogramos ml. Y a partir de los 70, incluso valores cercanos a 6.5 nanogramos ml pueden ser normales. Pero quiero que entiendas algo importante, estos números no son límites absolutos. Son guías, no sentencias. Un PSA de 4.2 a los 62 años, estable durante varios años, puede ser mucho más tranquilizador que un PSA de 2.8 a los 55 que sube rápido. Aquí entra un concepto clave que casi nadie explica bien. Índice hacia derecha. La velocidad del PSA no solo importa cuánto vale, sino cómo cambia con el tiempo. Un aumento lento, progresivo, predecible, suele acompañar procesos benignos. Un aumento brusco, sin explicación clara, es lo que nos invita a mirar con más atención. Y atención no significa pánico. Significa método. La medicina seria no reacciona a un número aislado. Observa, repite, compara, pregunta, explora. Y sobre todo, escucha al paciente. Porque hay hombres con PSA elevado que se sienten perfectamente bien, y otros con PSA normal que tienen síntomas importantes. Por eso, el análisis nunca va solo. Compararte con otros hombres es uno de los errores más frecuentes y más injustos contigo mismo. Tu PSA debe compararse contigo, con tu edad, con tu cuerpo, con tu historia. Cuando entiendes esto, dejas de vivir pendiente del resultado y empiezas a usarlo como lo que es, una herramienta para cuidarte mejor. Aquí quiero que te relajes un poco más. Porque la mayoría de los PSA elevados no tienen nada que ver con cáncer. Y esto no es una opinión, es estadística clínica. En hombres entre 50 y 70 años, más del 70% de las elevaciones de PSA se deben a causas benignas. La más frecuente es la hiperplasia prostática benigna, un crecimiento natural de la próstata que ocurre con la edad. No invade, no se disemina, no amenaza la vida, pero sí puede elevar el PSA de forma lenta y progresiva. Otra causa muy común es la prostatitis, una inflamación de la glándula que a veces ni siquiera duele. Puede aparecer tras una infección leve, periodos de estrés, retención urinaria o incluso sin una causa clara. En estos casos, el PSA puede subir de forma brusca y luego bajar semanas después. He visto PSA de 6 o 7 volver a valores normales, sin ningún tratamiento agresivo. También hay factores cotidianos, que casi nadie menciona y que alteran el resultado: eyacular en las 48 horas previas al análisis. Ejercicio intenso, sobre todo ciclismo. Infecciones urinarias recientes. Sondajes, cateterismos. Exploraciones prostáticas cercanas. El PSA es sensible. Reacciona. No distingue si el estímulo es grave o banal. Por eso, cuando un médico serio ve un PSA elevado, la primera pregunta no es, ¿es cáncer? La primera pregunta es, índice hacia derecha, ¿qué pudo haberlo alterado? Repetir el análisis en condiciones correctas, esperar unas semanas, tratar una posible inflamación, observar la tendencia. Eso también es medicina de calidad. El problema aparece cuando el resultado se interpreta sin contexto y se transmite al paciente sin explicación. Ahí nace el miedo, no del PSA, sino de la incertidumbre. Quiero que te quedes con esta idea: un PSA alto invita a estudiar, no a entrar en pánico. La calma, en medicina, no es pasividad, es inteligencia. Hasta ahora hemos hablado de calma. Ahora hablemos de responsabilidad, porque entender el PSA no significa ignorarlo. Significa saber cuándo observar y cuándo profundizar. Un PSA empieza a llamar más nuestra atención cuando se dan ciertas condiciones concretas, no por un solo número aislado. La primera es el valor absoluto. En un hombre sin causas claras que lo expliquen, un PSA por encima de 4 nanogramos ml nos invita a estudiar con más detalle. No a diagnosticar, sino a entender mejor. La segunda, y muchas veces más importante, es la velocidad de crecimiento. Un PSA que aumenta rápidamente de un año a otro, aunque todavía esté dentro de rangos normales, merece una evaluación cuidadosa. En medicina, los cambios bruscos
dicen más que los valores estáticos. Y hay un tercer escenario, donde debemos ser especialmente prudentes, cuando el PSA supera los 10 nanogramos ml. En ese rango, la probabilidad de encontrar una causa relevante aumenta. No siempre es cáncer, pero sí es un punto donde no conviene mirar hacia otro lado. A esto se suman los síntomas. Porque el cuerpo también habla, no solo los análisis. Dificultad para orinar, chorro débil, sensación de vaciado incompleto, dolor perineal, sangre en la orina o en el semen, todo esto forma parte del contexto clínico. Y aquí quiero ser muy claro, preocuparse no es asumir lo peor. Preocuparse es ocuparse. Un buen abordaje médico no salta directamente a conclusiones. Repite análisis, descarta inflamación, explora, pregunta, observa la evolución. La medicina moderna no funciona a base de impulsos. Funciona a base de criterio. Cuando el PSA se interpreta con método, incluso las situaciones que requieren estudio se viven con menos ansiedad y más control. Porque saber qué hacer siempre es mejor que vivir con miedo a lo desconocido. Existe un punto del PSA donde muchos hombres quedan atrapados emocionalmente. No es bajo, no es claramente alto, es lo que llamamos la zona gris. Hablamos, en general, de valores entre 4 y 10 nanogramos ml. En esta franja no podemos sacar conclusiones rápidas. Y, sin embargo, es donde más errores se cometen. Durante años, un PSA en esta zona llevaba casi automáticamente a una biopsia. Hoy sabemos que no siempre es necesario. Aquí entra en juego una herramienta sencilla pero extraordinariamente útil. El PSA libre. Déjame explicártelo sin tecnicismos. El PSA circula en la sangre de dos formas, una parte va unida a proteínas y otra parte circula, libre. Lo importante no es solo el número, sino el porcentaje de PSA libre. Respecto al PSA total, si el PSA libre es menor del 25%, la probabilidad de que el origen sea maligno aumenta. Si el PSA libre es mayor del 25%, lo más probable es que la causa sea benigna. Este simple cálculo ha evitado miles de biopsias innecesarias. He visto muchas veces la misma escena en consulta, un hombre llega tenso, esperando lo peor, y cuando analizamos su PSA libre, comprende que su riesgo real es bajo. No porque lo diga yo, sino porque los datos lo respaldan. El PSA libre no es magia. No da certezas absolutas, pero afina el diagnóstico, reduce la ansiedad y permite decidir con cabeza. Y esto es clave. La medicina moderna ya no busca intervenir rápido, sino intervenir bien. Cuando combinamos PSA total, PSA libre, edad y evolución en el tiempo, la toma de decisiones cambia por completo. La incertidumbre se reduce, el control aumenta, y el paciente vuelve a sentirse parte activa del proceso. Porque entender lo que ocurre es el primer paso para cuidarse mejor. Hay una palabra que cuando aparece en la conversación, lo cambia todo, biopsia. Para muchos hombres, no es solo una prueba médica. Es un símbolo, algo que asusta incluso antes de entenderlo. Quiero que hoy la mires de otra manera. La biopsia de próstata no es un castigo, ni una decisión automática. Es una herramienta, útil, sí, pero que debe usarse en el momento correcto. Una biopsia consiste en tomar pequeñas muestras del tejido prostático para analizarlas al microscopio. Hoy se realiza guiada por ecografía, dura pocos minutos y se hace con anestesia local. Las complicaciones graves son raras. Lo más habitual es algo de sangre en la orina o en el semen durante unos días. Las infecciones son poco frecuentes y se previenen con antibióticos. Pero aquí viene lo importante. No todo PSA elevado requiere biopsia. Hoy contamos con herramientas que nos ayudan a decidir mejor. El PSA libre, la evolución en el tiempo y, sobre todo, la resonancia magnética multiparamétrica. Esta prueba nos permite ver la próstata con detalle e identificar zonas sospechosas antes de pinchar a ciegas. Si la resonancia es normal, en muchos casos podemos optar por vigilancia activa. Observar, seguir, sin intervenir innecesariamente. Y cuando la biopsia es necesaria, se hace con una indicación clara, explicada, razonada. El verdadero problema no es la biopsia. El problema es hacerla sin criterio o vivirla sin información. Cuando el proceso se entiende, el miedo pierde fuerza. Y la decisión deja de ser impulsiva para convertirse en consciente. Durante muchos años, la próstata se evaluaba con pocas herramientas. Un análisis, un tacto, y decisiones rápidas. Hoy, por suerte, la medicina ha cambiado. Y esto es una buena noticia para ti. Cuando el PSA genera dudas, ya no dependemos de una sola prueba.
Disponemos de estudios complementarios, que nos permiten ver mejor, decidir mejor y actuar menos. Uno de los avances más importantes es la resonancia magnética multiparamétrica. Esta prueba nos ofrece una imagen detallada de la próstata, permitiendo identificar zonas sospechosas y, lo más importante, descartar problemas significativos cuando el estudio es normal. En muchos casos, una resonancia sin hallazgos relevantes nos permite optar por seguimiento, en lugar de una biopsia inmediata. También existen marcadores avanzados como el índice PHI o pruebas genéticas específicas, que analizan características más finas del PSA y ayudan a estimar el riesgo real. No son pruebas para todo el mundo. Se indican según la edad, los antecedentes y la evolución del PSA. Eso es medicina personalizada, no protocolos rígidos. En algunos casos utilizamos ecografías, flujometrías urinarias o estudios de orina para detectar inflamación o infección. Que explique la elevación del PSA. Cada herramienta tiene su lugar, y ninguna sustituye al criterio clínico. Lo importante es que hoy ya no tomamos decisiones a ciegas. Construimos un diagnóstico paso a paso, con información sólida y con el paciente en el centro. Menos prisas, menos miedo, más precisión. Llegados a este punto, la pregunta natural es sencilla: ¿cada cuánto debo controlar mi PSA? Y como casi todo en medicina, la respuesta es: depende de ti. En hombres con riesgo promedio, sin síntomas y con valores de PSA estables, el control suele iniciarse a partir de los 50 años. No para buscar problemas, sino para conocer tu punto de partida. Ese primer análisis no es para alarmar, es para tener una referencia. Porque lo que más valor tiene con el PSA no es el número aislado, sino su evolución en el tiempo. Si todo está en rangos esperables y no hay antecedentes familiares, un control cada 2 años suele ser suficiente. En cambio, si tienes padre, hermano o tío que haya tenido cáncer de próstata, si perteneces a un grupo de mayor riesgo o si tu PSA muestra variaciones relevantes, lo recomendable es un control anual. Y en situaciones concretas, zona gris, inflamaciones previas, o PSA que cambia sin causa clara, podemos espaciarlo a cada 6 meses para observar la tendencia con mayor precisión. Aquí quiero insistir en algo fundamental. El PSA no se persigue, se interpreta. Un valor que sube lentamente y luego se estabiliza puede ser tranquilizador. Un valor que baja tras tratar una inflamación también lo es. La ansiedad aparece cuando se mira el análisis, como si fuera un examen que se aprueba o se suspende. No lo es. Es una conversación continua entre tu cuerpo y el médico que te acompaña. Cuando el seguimiento se hace con lógica, el PSA deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una herramienta de prevención real. Quiero terminar este video contándote una historia. No para impresionarte, sino porque resume todo lo que hemos hablado. Hace unos años llegó a consulta Javier, 57 años. Trabajaba como administrativo, vida activa, sin grandes problemas de salud. Un chequeo rutinario le mostró un PSA de 4.8. El médico le dijo solo una frase: está un poco alto, hay que vigilar. Nada más. Javier pasó semanas sin dormir bien. Buscó en internet, comparó números, imaginó escenarios que nadie le había confirmado. Cuando lo vi, lo primero que hice no fue pedir pruebas. Fue escucharlo. Revisamos su historia. Había tenido una infección urinaria reciente. Había montado en bicicleta el día antes del análisis. Nunca se había hecho un PSA previo. Repetimos el estudio correctamente. Incluimos PSA libre. Observamos la evolución. 3 meses después, su PSA bajó a 3.6. Hoy, años más tarde, sigue estable, sin síntomas, sin tratamientos innecesarios. La diferencia no fue el número, fue la comprensión. Javier no necesitaba miedo, necesitaba información. Y este es el mensaje con el que quiero que te quedes. Índice hacia derecha. El PSA no define quién eres. Índice hacia derecha no define tu futuro. Índice hacia derecha no define tu masculinidad. Es solo una herramienta, una señal, un punto de partida. Cuando se interpreta con ciencia, con tiempo y con humanidad, el PSA deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado. Si tienes más de 50 años, no postergues tus controles. Hazlos con criterio, con acompañamiento, sin prisas y sin pánico. La tranquilidad no viene de ignorar los números. Viene de entenderlos. Gracias por quedarte hasta el final. Cuidarte también es una forma de valentía.